El segundo lugar más visitado de la religión católica alrededor del mundo es la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, después del Vaticano. Año con año llegan alrededor de 12 millones de personas a esta ciudad entre el 9 y el 12 de diciembre. En este video te quiero platicar de dónde nació la devoción guadalupana, que es tan interesante, cómo se ha transformado alrededor del tiempo, y como siempre voy a tratar de documentarme lo más posible, basándome en algunos libros como estos: Don Nancy en Guadalupe, de Miguel León Portilla, Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, un personajazo. Yo no creo que exista otro símbolo más firme y más representativo de la cultura mexicana que la Virgen de Guadalupe. Puede ser creyente o no, pero estarás de acuerdo que todo el simbolismo que encierra, todo este imaginario popular que encierra, es muy clásico para explicar nuestra cultura. Pero ¿de dónde nace? ¿Cómo viene? Primero, quiero contarte una historia, la historia de Gil Cordero, a ver si te resuena, si te suena conocida, que es bastante antigua. Gil Cordero era un pastor inocente, humilde y de buen corazón, que se dedicaba a cuidar a sus vacas. En una ocasión, cuando la saca a pastar, una de ellas se pierde. Después va a buscarla y la encuentra muerta a la pobre vaquita al lado de un río. Entonces llora y sufre por su vaca, y en ese momento se le aparece una imagen divina de una mujer que se dice la Madre de Dios. Y le dice: no se preocupe, hijo, porque su vaca va a estar bien. Resucita a la vaca y la vaca vuelve a pastar feliz. A cambio, la señora le pide que vaya con el obispo y le solicite que ahí haya una ermita dedicada a esta mujer. Gil Cordero, muy agradecido, va con el obispo, le platica, no le cree, entonces regresa, se le vuelve a aparecer la mujer. Por cierto, Gil Cordero tenía a su hijo enfermo, que termina curado por esta mujer, y para no dar tantas vueltas, finalmente le dice, después de algunas apariciones: trae a esa gente, convéncelos de que vengan, y yo misma me encargaré de que vean el milagro. Entonces, justo ahí donde estaba la vaca muerta, Gil Cordero regresa con el obispo y con toda la gente, y donde había quedado el cadáver antes de la vaca, ahí tienen que excavar. Excavan y encuentran tallada una imagen preciosa de la Virgen María. Este río que te mencioné al principio se llama el río Guadalupe, que viene del árabe y que significa río de lobos. Y de ahí entonces esa ermita dedicada a la Virgen se llamó como la ermita de la Virgen Santa María de Guadalupe. Esto está ocurriendo alrededor del año 700, entre 700 y 1000 después de Cristo, bastante más antiguo que aquella leyenda que yo sé que ya te resonó y que nos contaron pues ya mucho más acá, supuestamente ocurrida en 1531, la historia de Juan Diego. Bueno, esto nos da una primera advertencia de que no quiero hablar de que se trate de un fraude o algo por el estilo. Yo no vengo a decirte eso. Vengo a contarte cómo las historias divinas siempre han sido transformadas a través del tiempo. Y seguramente si rastreamos más atrás, la leyenda de Gil Cordero también será una adaptación de otra historia más antigua. Pero al menos eso, la bondad que representa, es que debe haber un sentido muy profundo en la espiritualidad humana que podemos compartir todos. Luego, aclaro que esta Virgen de Guadalupe no es la que conocemos aquí en México, es la famosa Virgen Morena, con otro outfit, vamos a llamarle, que es la que estás viendo aquí en pantalla, sobre todo la del lado izquierdo. Esa es la Virgen de Extremadura, de Santa María de Guadalupe, que fue la que finalmente entonces arrastran hasta acá los españoles y que llevan consigo como su estandarte. Hernán Cortés era extremeño, era de Extremadura, y muchos de los hombres que venían con él también eran extremeños y tienen una fuerte, fuerte devoción por la Virgen María de Guadalupe, la que estás viendo en pantalla. De hecho, le piden a Moctezuma en algún momento permiso por poner una virgen justamente en el Templo Mayor al lado de Huitzilopochtli y Tlaloc, que termina por ser destruida por alguna situación. El punto es que los mexicas vieron esta figura que estás viendo aquí, la vieron coronarse arriba en su Templo Mayor en algún momento de su historia. Ahora, claro, la devoción a la Virgen de Guadalupe no empieza de inmediato ahí. Hay una cierta cronología muy interesante que te quiero contar porque es realmente muy rica. Por cierto, esta imagen me gusta mucho, no la pude encontrar completa. Es una imagen que combina en una especie como de mural a Coatlicue con la Virgen de Guadalupe. Bueno, realmente, si queremos entenderlo un poquito más a profundidad, tenemos que irnos un poquito, bastante atrás, con la historia, leyenda de Chimalma y Quetzalcóatl. Te voy a contar esta historia muy breve y a ver si te resuena también a una que ya conoces. Chimalma era una mujer noble que se encontraba barriendo cuando de repente se encuentra una piedra de jade. Levanta esa piedra de jade y dice: mira qué bonita piedra, y la guarda en su regazo para seguir con sus actividades. Esa piedra de jade de repente, por obra del Espíritu Santo, se convierte en un embarazo y da a luz al Hijo de Dios, que es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, además, desde las leyendas toltecas y olmecas, tiene una interpretación primero como hombre y luego, al morir, después de su misión espiritual, ascender como Hijo de Dios. No sé si te suena algo que conoces muy bien. Luego, esta adaptación la hicieron los mexicas para explicar su propia cosmovisión. Así que quiero que te vayas también con la idea de que no nada más los europeos llegan e imponen una versión nueva de los hechos, sino también nuestros amados y queridos mexicas también, digamos que tomaron una versión, la adaptaron a su cultura y a su cosmovisión. En vez de Chimalma tenemos ahora a Coatlicue y en vez de Quetzalcóatl tenemos ahora a Huitzilopochtli. La idea es muy similar,
Coatlicue se encontraba haciendo sus quehaceres cuando de repente ve una pluma de quetzal volar entre el aire. La toma, dice que mira qué bonita pluma, la guarda en su regazo. Misteriosamente esa pluma se convierte en un embarazo y da a luz a Huitzilopochtli, que de hecho ya nace ataviado, listo para los fregadazos y se enfrenta contra sus hermanos. También Huitzilopochtli está enraizado a la humanidad, o sea, se cree que es un hombre primero y ya después se convierte en el sol, y esa batalla eterna entre la luz y la oscuridad. El concepto de concebir a un hijo sin la necesidad del acto sexual, pues es algo que nos recuerda totalmente a Jesucristo y María. Estas personas no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Europa y sin embargo las leyendas respecto a la Madre de Dios son increíblemente parecidas. Las historias se van adaptando constantemente, se irán transformando cuando a lo mejor tienen un origen común y eso es muy bello si lo piensas. Entonces, esta figura de Coatlicue y también acompañada con Chihuacoatl, que es también una especie de madre diosa, están colocadas en el cerro de Tepeacac. En Tepeacac, que es como se llama originalmente el Tepeyac, hoy en día donde se encuentra la Basílica de Guadalupe. Aquí te estoy mostrando en esta imagen, en ese círculo rojo, apenas se alcanza a distinguir que dice Tepeacac. Este es un mapa de los primeros años del México conquistado, pintado por manos indígenas, que se conoce como el mapa de Uppsala, que puedes ver aquí, atrás de mí. Esta es una pequeña sección donde está marcado justamente el cerro de Tepeyac, que en ese entonces Tepeacac se le conocía. Y ya desde antes de que llegaran los europeos, muchísimos indígenas venían a esta zona a rendirle culto, tributo, sacrificio, ofrendas a Coatlicue y a Chihuacoatl, que en cierta forma eran dos advocaciones de la misma cosa, que es la madre de los dioses. Así que ya desde tiempos muy antiguos, ya mucha gente visitaba a la diosa madre. Ahora, entonces, cuando llegan los europeos, se dan cuenta de este protocolo, de esta fiesta que se realiza cada año, y entonces ellos pues van a ver qué pasa ahí, y por supuesto que van a querer ellos participar en esto. Ponen ahí, plantan una pequeña capilla, una pequeña ermita, para que los españoles también pudieran ir y rendirle culto a su Virgen de Santa María de Guadalupe, la Virgen extremeña. Poquito más adelante, 1529, llega a la Ciudad de México Fray Bernardino de Sahagún, que hace un trabajo fenomenal. Es un personaje en extremo interesante y dice cosas igualmente interesantes respecto a la devoción en este sitio. Hay en esta ciudad un montecillo que llamaban Tepeacac, y ahora se dice de Nuestra Señora de Guadalupe. Claro, porque pues pusieron su imagen también. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que llaman Tonantzin. No es que la diosa se llamara Tonantzin, sino que Tonantzin viene del náhuatl, que hace referencia a madrecita, nuestra madrecita, es decir, un gesto de cariño, una palabra de cariño. Y venían a rendirle devoción desde muy lejanas tierras y traían muchas ofrendas. Y aunque Agora, que es ahora, está ahí edificada la ermita de Guadalupe, siguieronle llamando Tonantzin. Ojo, a pesar de la pequeña ermita que habían puesto los europeos y con la imagen de Santa María de Guadalupe de Extremadura, los indígenas seguían llamándole Tonantzin a esta mujer, y eso le causa mucha intriga a Fray Bernardino y a muchos otros que estaban bajo su cargo. Y dice, y esa es cosa que deberíase de remediar, porque hacerle parecer idolatría, la cual devoción es muy sospechosa. Quiere decir que Fray Bernardino notó que tenían mucha devoción, inexplicablemente, como diciendo, ¿por qué? Entonces, él cree que pudiera tratarse de una mala interpretación y por supuesto no le gusta que su virgen europea, esté siendo mal interpretada por los indígenas. Como todavía no entendía la cosmovisión indígena, creía que a lo mejor la estaban viendo desde un punto de vista pagano y como ídolos, cosas raras. Lo que no sabía Fray Bernardino es que ellos ya tenían esa concepción de una madre de todos los dioses y veían en la Virgen de Extremadura algo muy parecido, muy similar, y por lo tanto le llamaban aún así Tonantzin. Ahora llega la parte que por supuesto va a estar siempre en debate, que es en 1531. Te repito que trato de contártelo conforme pasaron los hechos, ¿no? Hecho aquí queda un poquito como en duda, no voy a decir nada para no salirme de la línea, pero supuestamente en 1531 son las 5 apariciones de Juan Diego, que es nuestro Gil Cordero. Básicamente es la adaptación de la historia de Gil Cordero a la historia ahora de Juan Diego. Es muy similar, hay muchos paralelismos demasiado evidentes. En vez de Gil Cordero es ahora Juan Diego, en vez del hijo enfermo ahora es el tío enfermo, en vez del obispo de allá ahora es el obispo Zumárraga. A Juan Diego se le pide por parte de la Santa María Virgen de Guadalupe, que hace aquí finalmente su aparición con la advocación que conocemos hoy en día, para que se le coloque ahí en el Cerro del Tepeyac una santa iglesia. No se sabe realmente si Juan Diego haya existido o no, no hay registros fidedignos de su existencia. Lo que sí sabemos es que Fray Juan de Zumárraga escribió muchos catecismos, hizo muchas declaraciones en papel y en ningún momento menciona las famosas apariciones. Yo creo que el Vaticano se hubiera enterado y se hubiera hecho algún registro fidedigno en un archivo fiel de alguna institución y pues no se tiene realmente ninguna. Ahora, esto ocurre supuestamente en 1531. Tantito más adelante, unos 15, 20 años más tarde, se da a conocer mucho este personaje sasazo que por alguna razón está fuera de los libros de historia y yo creo que debería de ser mucho más recordado de lo que es hoy. Estoy hablando de Antonio Valeriano.
Antonio Valeriano es un indígena, ya con mestizaje, pero es profundamente sabio. Él es noble de Azcapotzalco y se educa en el convento de Tlatelolco. En este convento se enseñaba el quatrivium y el trivium, además de artes, oficios, leyes y demás. Y pues resulta que este indígena, Antonio Valeriano, ya bautizado con nombre castellano, con nombre europeo, llegó a ser profundamente sabio y conocido por su sabiduría. Fray Bernardino de Sahagún relata lo siguiente: entre estos indios que se educaban en el Colegio de Santiago Tlatelolco, había algunos trilingües, hablaban español, náhuatl y latín. Destacaba uno que se decía Antonio Valeriano, noble de Azcapotzalco, que se distinguía por ser el más prolífico, principal y sabio que en su tiempo se hubiera habido, tan primo y audaz que llegó a ser rector de este colegio y gobernador de la ciudad. Sí, los indígenas seguían teniendo cargos en la ciudad, sobre todo en Tlatelolco, muy a pesar de lo que nos han querido decir. Dominaba la retórica, la geometría y las artes, que era cosa de ver, o sea que era para voltearlo a ver y decir, vaya, este hombre es un genio. ¿Qué tiene que ver Antonio Valeriano con nuestro relato del día de hoy? Antonio Valeriano escribe un pasaje extremadamente hermoso que son las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, en un relato que se dice el Nican Mopohua. El Nican Mopohua, que viene del náhuatl y significa aquí se cuenta o aquí se relata, está justamente relatado las historias de las 5 apariciones. En este pequeño libro, que pues es bastante light, viene una transcripción del Nican Mopohua, así que si quieren leer el cómo originalmente se platicaron y se escribieron las apariciones de la Virgen a Juan Diego, por favor consigan ese libro, ahí viene relatado, ahí viene analizado, y es muy interesante el Nican Mopohua. Primero, es hermoso. Está contado con una delicadeza y con una profundidad que deja lo terrenal de lado. Está escrito con una intención muy indígena, es decir, todos los simbolismos que va contándonos Valeriano en las apariciones tienen siempre un paralelismo con la visión indígena, y de eso se encarga este libro justamente, de analizar esos paralelismos en el Nican Mopohua con la visión indígena, y son muchos, son vastos. Uno que me encanta es el Tloquenahuaque. El Tloquenahuaque era esta idea de un dios único, digamos, una concepción única de todos los dioses en una sola vocación, que para los europeos sería como el Dios único y todopoderoso, y la parte de el alfa y la omega. Cuando tú abres la Biblia por primera vez, una de las primeras frases que lees es: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pues en el Nican Mopohua también se ve que hay un concepto indígena muy similar al alfa y omega, que es el dueño del cerca y el junto. Es decir, el cerca es todo lo que está a tu alrededor, desde a partir de ti hacia afuera, hacia el infinito, y el junto es lo que tienes aquí contigo. Entonces, es una concepción muy parecida al principio y el fin, el alfa y el omega, la cerca y el junto de la visión indígena. Es precioso, de verdad. Y se sabe que fue Antonio Valeriano quien lo escribió, pues por muchos historiadores, incluidos Miguel León Portilla, y sobre todo por estos dos. Lorenzo Boturini, que tiene una historia de vida muy divertida, de verdad. Lean un poquito sobre Boturini. Es un europeo que no tiene mucha idea de lo que está pasando acá y por alguna aventura llega con un amigo a tierras mexicanas, bueno, de Nueva España en ese entonces, y se enamora. Se enamora de todo lo que ve y entonces quiere investigar, y particularmente le fascina la devoción que se le tiene a la Virgen de Guadalupe, y hace investigaciones muy profundas, pero después es desterrado porque le dice, bueno, pero estás haciendo investigaciones como que sin mucho permiso, como que te estás tomando muchas libertades, y lo regresan a su tierra, le decomisan todos los papeles, manuscritos, objetos que recolectó, y finalmente muchos de ellos están hoy en día en la biblioteca y en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que lleva su nombre justamente, la Gran Biblioteca Lorenzo Boturini. Y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, este hombre es directamente descendiente de Ixtlilxóchitl, el rey texcocano en la época de la conquista, y él también hizo un recogimiento de muchos datos, de muchos papeles, muchos manuscritos, y son ellos los que demuestran históricamente que fue Antonio Valeriano el escritor del Nican Mopohua, que es donde se relata las apariciones a Juan Diego. Ahora, ¿cuáles fueron sus motivaciones de Antonio Valeriano? No las sabemos, pero claramente conocía la leyenda de Gil Cordero porque hace una adaptación muy novedosa, muy indígena y con una profundidad y una belleza de verdad muy, muy, muy alta, muy bonito. En este punto llega otro personaje que pues también siempre va a ser muy controversial. Sabemos mucho menos de él que de Antonio Valeriano. De Antonio Valeriano estamos muy documentados, hay mucha documentación de él, muchos registros, pero aparece Marcos Zipac de Aquino, otro indígena también educado en Santiago Tlatelolco, pero que particularmente era pintor. Y sí, ¿qué creen? Él es el que pinta la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver algunas pequeñas crónicas. Dice, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que 3 indios hay en la Ciudad de México, tan primos en su oficio de entalladores y pintores, que se dicen Marcos de Aquino, y menciona otros más. Observen, que si fueran del tiempo de Miguel Ángel, Apeles o Berruguete, los pusieran a la altura de ellos. Te está diciendo Bernal Díaz del Castillo que hay pintores, aquí particularmente menciona Marcos de Aquino, que pintan excelso, también como lo hubiera hecho Miguel Ángel, Apeles o Berruguete. Dice Francisco Bustamante, de la milagrosa imagen de Nuestra Santa Señora de Guadalupe, pintada por el indio Marcos. Y dice Juan Bautista, este indio que se dice Zipac de Aquino, educado en Tlatelolco,
de cuya mano son obras tan hermosas que han llevado a las ermitas de esta ciudad. Vaya, demoledor. Entonces es Marcos Hipac de Aquino. Ahora, ¿dónde surge entonces esta leyenda o qué? Bueno, el cuadro se cree que es pintado alrededor de 1556 por Marcos Hipac de Aquino, muy cerca de la fecha en la que Antonio Valeriano escribe el Nican Mopohua. Y por aquellos ayeres, realmente era un dato pues completamente natural. Un pintor que hizo una obra muy bonita y que fue llevada a la ermita de Guadalupe en el Tepeyac. No hay nada de raro, se menciona arbitrariamente, todo muy bien, pero llega este personaje que es Luis Lasso de la Vega. Y ya llega bastante tarde, o sea, llega casi 100 años después. Luis Lasso de la Vega, el capellán bachiller de la ermita de Guadalupe, que todavía no es la basílica, tengan cuidado, todavía no es la basílica. Él es el que hace, digamos, toda una especie de reformación alrededor de la vocación a la Virgen de Guadalupe. Y él es el que entonces recoge, escribe y compila muchos escritos que terminó por titular La imagen de nuestra Santa María de Guadalupe. Y es ahí, ojo, es donde ahí incluye al Nican Mopohua de Antonio Valeriano. Lo transcribe y curiosamente al final del Nican Mopohua, transcribe un pequeño pasaje muy insignificante que dice, y esta imagen no ha sido pintada por humano alguno. Entonces, pues como que borra con la idea de que Zipac de Aquino la haya pintado y empieza a contarse esa historia alrededor de Juan Diego, las apariciones, para darle mayor magnificencia a la imagen de la Santa María de Guadalupe que está en Tepeyac, y repito que todavía no es la basílica. Y esto también rompe un poquito con el mito de los que no son católicos y que dicen, es que se inventaron esto de Juan Diego para que el indígena pudiera caer rendido y la evangelización. Pues no, porque la evangelización ya llevaba ya más de un siglo llevándose a cabo. Y con mucho éxito, debo decirlo, con muchísimo éxito. Ya veíamos a Fray Bernardino de Sahagún diciendo cómo ya muchísima gente llegaba a ver a la Virgen de Extremadura. Entonces, realmente la leyenda de Juan Diego, o sea, se empezó a hablar de Juan Diego por primera vez a partir de que Luis Lasso de la Vega lanza este compendio donde incluye el Nican Mopohua, que estoy hablándote alrededor de 1647, por ahí así. Ahora, Luis Lasso de la Vega es también el encargado de finalmente, pues quitar esa ermita que había sido construida en tiempos muy, muy tempranos y construir la primera basílica que hoy le llamamos la Basílica Antigua de Guadalupe. Entre otras también está la Capilla de Indios. La Capilla de Indios me parece, yo creo que en el complejo de la basílica, el edificio probablemente más interesante, porque creas o no en ella, de acuerdo con la leyenda, es en este punto donde Juan Diego le indica a Fray Juan de Zumárraga que se le apareció la Virgen por primera vez. Y entonces fue, digamos, la primera capilla que se puso ahí, que después es derrumbada y que luego es colocada esta que están viendo del lado derecho de la pantalla. Y se le llama Capilla de Indios porque en su inmensa mayoría la gente que venía a visitar a la Virgen de Guadalupe eran indígenas. Y entonces también podemos encontrar, si visitas el lugar, podemos encontrar esta placa que está a la izquierda. Dice, aquí fue venerada la imagen original de Santa María de Guadalupe desde el 25 de marzo de 1695, en que fue trasladada para demoler su templo y levantar el 30 de abril de 1709. Es decir, cuando finalmente es trasladada a la que hoy conocemos como la antigua Basílica de Guadalupe. Esta capilla, que también es parte del complejo, es la que está hasta arriba, en la cima, en el cerrito. Es de hecho también así le llaman la Capilla del Cerrito. Esta está construida aquí porque, de acuerdo otra vez con la leyenda de Juan Diego, es donde se indica supuestamente donde se aparecieron las flores. Flores que no se daban en el Tepeyac y mucho menos en diciembre. Se aparece todo un campo bonito de flores y entonces aquí en la cima del cerrito se construye esta capilla. Entre los años de 1695 y 1709 se manda a construir finalmente una basílica de Guadalupe. Estas imágenes a mí me gustan mucho porque pues te dan una idea, aunque sea una pintura, de cómo se veía más o menos alrededor, ¿no? Pues acá podemos ver al fondo pues vacío, creo que esto es un poquito de lago, de hecho, el edificio que se encuentra a un lado sufre cosas muy parecidas a la catedral, sufre algunos hundimientos porque todavía una parte de su construcción fue sobre el lecho del lago. Y ya fue hasta el siglo XX, en los años 70, en 1974, cuando se manda a construir la que conocemos actualmente como la Basílica de Guadalupe, que pues por cierto es una construcción bastante interesante, bastante moderna, que remite un poco como que a las faldas de la Virgen cubriendo a sus hijos, ¿verdad? Bueno, en este lugar se reza una frase muy bonita que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, que se desprende directamente del Nican Mopohua, porque puedes creer o no, pero esto es inmensamente interesante y es inmensamente bello y es inmensamente profundo que un símbolo así esté tan arraigado en la conciencia popular, en el corazón de las personas, me parece fascinante. Cierro esta presentación pues con la imagen completa de la Virgen, para que quizá te detengas un momento en admirarla, admirar su belleza, admirar esa profundidad, porque no necesitas ser creyente. Con que tengas un poco de sensibilidad, curiosidad por el pasado, te des cuenta de lo interesante que es esta imagen. Todos esos mitos que surgieron después en el siglo XX, ya muy posmodernos, de que la NASA que hizo una investigación en sus ojos y que no sé qué. Bueno, la NASA no tiene por qué andar investigando milagros ni pinturas. La NASA se dedica a la exploración espacial. Lo más probable es que la pintura de Marcos de Aquino
esté resguardada en lo más profundo de la Basílica de Guadalupe y esta que estamos viendo sea una réplica. No sería cosa novedosa ni muy extraña, porque ya se ha puesto una réplica en tiempos anteriores. Me parece que fue de la época revolucionaria, un poquito más adelante, que se cambia por una que estaba coronada. Y luego alguien le llama la atención y dice, pues es que no puedes coronar algo que ya viene coronado desde el cielo. No es para escandalizar que esta no sea originalmente la pintura de Marcos y Pac, sino que sea una réplica y que la original esté resguardada en los sótanos y bóvedas de la Basílica de Guadalupe. Y sobre todo observen, la luna que está pisando representa a la Virgen de Extremadura pisoteando al Islam. Recordemos que el Islam alrededor del año 700 invade pues las tierras que hoy conocemos como España, que no eran en España, por supuesto, eran los reinos de Aragón y demás. Y entonces la imagen de la Virgen de Extremadura es siempre dibujada y representada pisando a la media luna del Islam en una muy clara señal de superioridad, de pisotear al enemigo. Esta imagen llega hasta acá y nuestra Virgen de Guadalupe mexicana tiene también, conservó esta media luna y desconozco si eran conscientes de que realmente hasta acá está el Islam en esta imagen que millones de personas adoran todos los días. Voy a dejar mi plática hasta aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.